Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa y preciosa mañana. Hoy continuamos con los devocionales de Efesios y vamos por el capítulo 5 y vamos a leer la epícopa donde dice someteos los unos a los otros. Y la palabra del Señor dice de esta manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuando nos referimos a esta porción bíblica, siempre tendemos muchas veces a malinterpretarla en el sentido de que la mujer no tiene voz ni voto en el hogar, de que la mujer no puede opinar absolutamente nada, de que sencillamente el único que tiene la autoridad es el hombre, porque ha sido designado como cabeza del hogar. Pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que las mujeres estén sujetas a su marido con la finalidad de honrarlo, de respetarlo, de saber que como Dios puso el hombre como sacerdote, merece respeto, merece honra, merece que no sea maltratado, mal visto y que siempre se mantenga la unidad familiar. No siempre estamos hablando en este momento acerca de que el hombre tiene toda la autoridad y que la mujer no puede decir absolutamente nada, pues Dios no nos demuestra eso en muchas partes de las Escrituras. Podemos citar otros pasajes que han sido malinterpretados en el sentido de que la mujer no puede hablar, de que la mujer no puede expresarse. Pero vemos en otro pasaje donde dice también que la mujer debe hablar con sabiduría, que la mujer sabia edifica su hogar. Entonces, quiero que entendamos bien esta parte, esta porción bíblica, porque no se trata específicamente de que la mujer no pueda tener voz ni voto, sino se trata de respeto, un respeto mutuo, respetar a su esposo como si respetara a Dios, respetar a su esposo o entendiendo que fue puesto por cabeza de hogar de parte de Dios. Tratamos de respeto, de honra, mas no de un sometimiento de esclavitud y de temor en que no pueden decir nada porque absolutamente no se les es permitido. Porque vamos a ver lo que dice más adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí tenemos la otra parte, aquí tenemos la otra porción de esta escritura para completarla, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y creo que estos versículos son eternamente importantes, porque si nosotros reconocemos cuán Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ella, que derramó su sangre, que sufrió oprobio, que sufrió maltrato, engaño, por amor, eso es lo mínimo que el esposo debería hacer por su esposa. No maltratarla, no golpearla, no humillarla, sino que amarla de tal manera como Cristo ama a la iglesia. Entonces los esposos, los maridos, debemos entender muy claro esta porción de la Biblia. Así como el hombre merece respeto, merece honra por ser cabeza del hogar, la mujer merece ser tratada con mucho amor, como vaso frágil. Debe ser tratada muchas veces con respeto, muchas veces y en todas las oportunidades debe ser tratada de una manera de un absoluto y completo amor, amándola como si nos amáramos a nosotros mismos, respetándola como si nos gustaría que nos respetaran, honrándola también como así nos gustaría que se nos honraran a nosotros, amándola como nos gustaría que se nos amara a nosotros. El marido está puesto por cabeza de hogar, sí es cierto, pero el marido también tiene la función y la finalidad de proveer para el hogar, de ser el protector del hogar, de cuidar, de mimar a la esposa. De eso trata la palabra del Señor, de eso trata el apóstol Pablo. Está diciendo: no se olviden de la función que tienen cada uno dentro del matrimonio. Mujeres, esposos, saben lo que se está diciendo, saben lo que Dios dice, que cómo debe funcionar un matrimonio, cómo se debe actuar dentro de un matrimonio. Simplemente obedezcan a la palabra de Dios, simplemente entiendan, comprendan y lo más importante, compadezcan en amor, en armonía, en un mismo espíritu de cómo Dios quiere que sean ese cordón de tres dobleces.
lo importante que es tener a Cristo en el centro, lo importante que es tener a Cristo en el medio de sus vidas, porque no hay nada más hermoso que estemos girando tanto el esposo como la esposa en medio de Cristo Jesús, que es el que va a unir y que va a unificar la familia. Vamos a continuar. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus cuerpos mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Claramente el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, está diciendo: maridos, amas a sus mujeres como si fuesen sus propios cuerpos. Si tú no eres capaz de pegarte a ti mismo, no deberías hacerlo con tu esposa. Si no eres capaz de ofenderte a ti mismo, jamás deberías hacerlo con tu esposa. Si tú jamás te cortarías, te harías daño, jamás debes hacerlo con tu esposa. En cambio, si tú quieres para ti, para tu cuerpo, lo mejor, de esta misma manera debe estar interpretado para la esposa. Porque dice algo muy importante: porque ninguno es capaz de manchar su propio cuerpo, ninguno es capaz de aborrecer su propio cuerpo. La esposa que tienes es la esposa que Dios te ha dado. La esposa que tienes es la esposa que tú le has prometido delante del altar, juntarte con ella para la eternidad con Cristo Jesús. Por tal motivo, esa promesa que decidiste hacer, es importante que la entiendas claramente, porque la palabra del Señor dice: estad sujetos los unos a los otros, someteos los unos a los otros. Por tal motivo, no tienes derecho de aborrecerla, no tienes derecho de humillarla, no tienes derecho de darle aprobio, no tienes absolutamente derecho de difamarla, de deshonrarla. La palabra de Dios dice todo lo contrario: amadla, respetarla, cuidarla, someteos los unos a los otros, porque esto es lo que dice la palabra del Señor, y lo que enseña Dios por medio de su palabra es amor, compasión, bondad, misericordia. Jamás Dios enseña dentro de un núcleo familiar el irrespeto, el odio, el rencor, sino todo lo contrario: someteos los unos a los otros por el amor a Cristo Jesús. Y vamos a terminar los últimos versículos donde dice la palabra del Señor: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cuando uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Tenemos claramente este versículo bíblico que nos lleva y es tomado del libro de Génesis, donde Dios en su palabra dice: dejará hombre y mujer a su padre y a su madre, y se unirán en una sola carne. Es muy importante este versículo porque muchas veces hay hombres que están casados pero quieren seguir viviendo con los padres, con la madre, con el padre. Eso no es bíblico. La palabra dice desde Génesis, desde el principio de los tiempos: hombre dejará padre y madre y se juntará a su mujer, y ambos serán una sola carne. ¿Pero por qué habla de una sola carne? No es que se va a fusionar, obviamente, pero habla que ambos van a tener el mismo sentir, el mismo espíritu, ambos van a tener la misma compasión, ambos van a tener el mismo sentir. Es importante entender que una vez que tú te cases, tanto hombre como mujer deben dejar padre y madre, porque esto es lo que determina la palabra de Dios. Y hemos visto miles de casos cuando se vive siempre con los padres o con las madres, siempre tienden a haber pleitos, problemas, porque no es algo que se está formando bíblicamente. La palabra de Dios dice: dejarán padre y madre y se irán aparte, formarán su nueva familia. Esto es lo sano, esto es lo correcto delante de Dios. Y termina diciendo Dios por medio del apóstol Pablo: recuerden, esposos, amen a sus esposas como a ustedes mismos, y mujeres, respeten a sus maridos. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo devocional para terminar con este libro de Efesios que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.